Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en el que estén viendo este video. A través de esta clase vamos a abordar la primera parte de la unidad número 7 de esta materia y particularmente la temática referida al perfil de los niños, niñas y adolescentes sometidos al sistema penal juvenil en la provincia de Tucumán. Esta clase va a tener por base un trabajo que me pertenece, un trabajo de investigación realizado en el año 2018 que tuvo por sustento los por entonces incidentes de medidas tutelares llevados adelante en el, por aquella época, juzgado de menores de la segunda nominación del Centro Judicial Capital. Recordemos que en el sistema anterior todo el proceso era escrito y que todo lo que hacía al proceso específicamente de niños, niñas y adolescentes, o de menores, como se denominaba en el viejo proceso, se trasuntaba en un incidente de medidas tutelares. Si bien acá no vamos a entrar mucho en la cuestión terminológica, nótese que a pesar de lo que venimos hablando y de las reformas que particularmente a partir de la ley 26.601 del año 2005 ya se vienen suscitando y de toda una corriente de transformación terminológica en esta materia en consonancia con otros ejes del ámbito jurídico-político que han visto esta transformación en el lenguaje, en materia de niños, niñas y adolescentes en Tucumán, el término menores y el término tutela han permanecido hasta no hace mucho tiempo. Sin que nos vayamos por las ramas, de hecho ya lo estoy haciendo, la intención de este trabajo fue dar algún tipo de respuesta mínima, pero por lo menos que sirviese como una punta de lanza, ante la ausencia total de estadísticas confiables, fidedignas, tanto de entes oficiales como de organizaciones de la sociedad civil en materia de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Es por eso que decidí relevar, como les contaba, estos incidentes de medidas tutelares y poder trazar algún tipo de regularidades que permitiesen establecer un perfil de los niños, niñas y adolescentes sometidos justamente al sistema penal juvenil que, que se erigiese como una base para el estudio tanto de quienes ya han sido alcanzados como para prevenir quizás futuras eh, vinculaciones o conflictividades con la ley penal. Antes de comenzar vamos a llevar adelante o cerrar algunos acuerdos. Un primero es que la conducta desviada, como ya lo hemos repetido numerosas veces, es un fenómeno multicausal. Es producto de numerosos factores combinados, factores personales, factores sociales. No, nadie nace delincuente y nadie se levanta una mañana y decide ser delincuente. Cualquier simplificación en ese sentido parte más allá de la antipatía de la incorrección. El delito, como todo fenómeno social, es multicausal y debe ser entendido en este sentido. El segundo acuerdo es que los factores que normalmente giran en torno al desarrollo de la conducta delictiva tienen un impacto particularmente alto y profundo respecto de los niños, niñas y adolescentes, dada su íncita vulnerabilidad. Los niños, niñas y adolescentes son en sí mismos, por su edad, por su estado de desarrollo, vulnerables. Y por ello, todo factor que de por sí en la adultez puede implicar algún tipo de riesgo, en los niños cobra todavía mucho mayor valor y mucho mayor efecto. ¿Por qué es necesario? Se los decía un poco recién, por
una parte para contrarrestar los efectos del sistema penal respecto de aquellos niños, niñas y adolescentes que ya han sido captados por el sistema. En este sentido, en general, la sociedad parece adoptar una posición trágica respecto de los niños, niñas y adolescentes que ya han caído en la telaraña de las agencias penales. Parece que son irrecuperables, que no existe. Y cuando digo esto, digo de la sociedad en general, no así de los actores particulares, la mayoría de los cuales tienen un compromiso muy fuerte alrededor de esto y procuran efectivamente buscar alternativas y de algún modo soluciones. Pero la sociedad en general, o por lo menos la opinión publicada atribuida al conjunto social, aquello que llamamos la gente, parece tener una concepción bastante trágica del futuro de este niño que ya ha sido captado. Lo cierto es que si no sabemos cuáles son las condiciones que han llevado a este niño a la conflictividad eh, con, con la ley penal, que ha llevado a ser captado por el sistema penal, es muy difícil que podamos encontrar alternativas efectivas, cabales, para poder hacer frente a esta situación. Además, y quizás, según como lo veamos, aún más importante, trazar un perfil de los niños que ya han sido captados por el sistema penal nos va a permitir elaborar y poner en práctica políticas públicas de efectivo desarrollo social con carácter preventivo para que otros niños, niñas y adolescentes no sean en adelante captados, no caigan en esta conflictividad con el delito. ¿Sí? Para procurar trazar este perfil, elegimos tomar como base un estudio realizado por Marcelo Aevi y otros autores criminológicos, académicos de la Universidad de Barcelona, en un trabajo en el cual relevaron algunos factores que, según su presencia y su, por así decirlo, conformación, su inclinación y la vinculación entre ellos, podrán ser factores de protección y por ende evitar esta conflictividad jurídico-penal, o bien erigirse en sí mismo como factores de riesgo y en consecuencia coadyuvar, fomentar, empujar hacia la conflictividad con el sistema penal. Nosotros vamos a tomar 4 factores, un poco porque son los que entendemos, quizás arbitrariamente, tienen una incidencia más marcada, por lo menos en los ámbitos comarcanos, y por otro, porque son los que pudimos efectivamente relevar a partir de los elementos que teníamos a disposición. Estoy hablando en un plural majestático, sin embargo, la investigación me tuvo a mí como único relevador, así tuve. El primero de los factores que tuve en cuenta es el de la familia. La familia es el principal agente de socialización y por ello la existencia de modelos paternos desviados, de hermanos vinculados al delito, la falta de supervisión, esto tiene que ver mucho con el tiempo libre y el uso del tiempo ocioso, los altos niveles de conflictividad familiar. ¿Sí? Cuando estamos hablando de conflictividad familiar, estamos hablando de violencia doméstica en sus más variadas presentaciones y existencias. Las estructuras disociadas, y en esto no hay un acuerdo ni desde la sociología ni desde la psicología en qué entendemos exactamente por una estructura disociada en términos familiares. Pero todo esto podría aparecer como factores de riesgo. Y aquí siempre que analicemos un fenómeno sociológico,
tenemos que apelar al podría, al sería, a esta cuestión de indefinición, de potencialidad, puesto que en materia de ciencias sociales, si bien se pueden trazar, como decía al principio, algunas regularidades, nada está perfectamente definido. No somos cientistas de las ciencias exactas. Aquí 2 más 2 no siempre es 4. Vamos a analizar las conformaciones familiares a través de 3 modelos sobre los cuales hay cierta definición doctrinaria y particularmente 2 de ellos, según la tesis vulgar, el conocimiento vulgar, lo que se puede opinar livianamente, acarrean mayores riesgos de conductas desviadas. Estos 3 modelos son los de la familia intacta, entendamos por matrimonio o concubinato, pareja conformada, sostenida en el tiempo, con hijos convivientes, todos bajo el mismo techo, familias monoparentales, donde solamente uno de los padres, madres, tiene este rol y lo cumple efectivamente, y las denominadas familias recompuestas, es decir, aquello que solemos conocer como familias ensambladas, los tuyos, los míos, los nuestros, o bien aquellas en donde una familia monoparental ha sumado un actor que cumple actualmente el rol de padre o madre. ¿Sí? Otro de los factores que vamos a tener en cuenta y que tiene una incidencia fundamental en el desarrollo de la niñez es la escuela. Ya Beccaria, Cesare Bonizana, marqués de Beccaria, allá por fines del 1700, en De los delitos y las penas, su obra cumbre y una de las más representativas del movimiento criminológico, luego conocido como los clásicos, sostenía que la escuela es el más seguro, pero a la vez el más difícil medio de prevenir los delitos. Por ahí, mucho más contemporáneamente, alguien ha dicho que todos los problemas son problemas de educación. Por su parte, Alessandro Barata, mucho más aquí, ha sostenido en un sentido bastante crítico, que también ha sido sostenido por Foucault, con otra discursiva, que la escuela es un sistema de legitimación del status quo social. En este sentido, Barata lo que dice es que, en general, hay cierta asunción de los maestros de una posición negativa hacia el niño, la niña que proviene de condiciones vulnerables. Con lo cual no hace sino dificultar el avance y la movilidad esquemática de este niño, lejos de fomentar su desarrollo y su superación. El fracaso escolar va a aparecer usualmente correlacionado a la delincuencia. Ahora bien, no está claro si el fracaso escolar es la causa de la vinculación a la delincuencia o una primaria vinculación a la delincuencia termina ocasionando el fracaso y el abandono escolar. Sin embargo, sí existen elementos para, por lo menos, deducir primigeniamente que existe una correlación entre el exceso de tiempo libre no supervisado a raíz del abandono escolar. El chico que no va a la escuela tiene mucho tiempo desocupado sin que en general haya elementos de control a su alrededor. Recordemos que la escuela no solo implica, y menos entre nosotros, no solo implica
la impartición de saberes formales, sino que además es un espacio de contención desde lo social, desde lo emocional, pero incluso de contención temporal, mientras, en la mayoría de los casos, mientras las niñas están en el ámbito escolar, los padres y madres están ocupándose de tareas laborales, más o menos formales, eso no interesa, pero están ocupando su tiempo en tareas que no le permitirían estar atendiendo cabalmente a sus hijos. Y ahí también cumple una función de guardería, por así decirlo, la escuela. Cuando la escuela no está, cuando el niño abandona la escuela, todo ese tiempo contenido dentro del espacio escolar queda sin ningún tipo de supervisión. Ese tiempo al vicio, hablando vulgarmente, aparece correlacionado bastante claramente con la comisión de delitos, con las primigenias implicancias con las conductas delictivas. Otro de los factores a tener en cuenta es el barrio, ¿sí? Y acá seamos muy cuidadosos. En alrededor de ninguno de estos factores y de ninguna manera, ni siquiera la implicancia de todos ellos, implica un determinismo, valga el juego de palabras. No hay ningún elemento científicamente sostenible que permita afirmar que por nacer o desarrollarse en un barrio determinado existe un camino inobjetable, inexorable hacia la delincuencia. Sí se advierte que hay factores como los que estamos analizando, y el barrio es uno de estos, que pueden facilitar o empujar hacia el delito. Un barrio degradado en el sentido de falta de servicios públicos, salud, educación, cloacas, agua potable, gas natural, cuestiones mínimas, ínfimas, que para la mayoría de nosotros implican algo que generalmente ni siquiera concientizamos, puesto que lo tenemos bastante a la mano y bastante facilitado. En barrios a no más de 20 cuadras de la plaza central de San Miguel de Tucumán, no existen. La bombilla, el cuco delincuencial durante muchos años para el Gran San Miguel de Tucumán, es un barrio que se ubica a no más de 20 cuadras de la Plaza Independencia. Sin embargo, a pesar de esa cercanía geográfica, existe una distancia socioeconómica y sociocultural terrible respecto de la Plaza Central. La Bombilla, en realidad llamado barrio Juan 23, es una barriada que hasta el día de hoy no goza en toda su extensión de cloacas. Hay zonas donde no las hay. Que tiene enormes inconvenientes respecto del acceso al agua potable. Es uno de los primeros lugares del Gran San Miguel de Tucumán donde las canillas no tiran una gota de agua cuando empiezan las crisis periódicas de agua por las sequías y la baja de los niveles de los embalses que nos proveen de agua. No hay gas natural, ¿sí? No hay 20 cuadras de la plaza central, no hay gas natural. Hay un solo centro de atención primaria de la salud, un solo CAPS, que atiende en el horario estrictamente diurno, por lo cual una emergencia médica hace que no haya ningún sitio cercano. No hay escuelas primarias estatales en la zona. Hay una escuela primaria parroquial, pero no estatal.
La escuela secundaria que tenía sede dentro del barrio se terminó mudando y dio lugar a otro centro educativo que convergen en él, mejor dicho, que concentra chicos de este barrio con chicos que vienen de otras barriadas muy lejanas, como toda la zona conocida como la Costanera, en una lógica que en general termina generando conflictividad. Todo esto muy, muy cerquita de la Plaza Central, repito. Eh, esto es un barrio donde la mayor parte de las calles son de tierra todavía. Y reitero un dato geográfico, poco más de 2 kilómetros de la Plaza Central. Todo esto hace que la presión socioeconómica y sociocultural sobre las niñas que se desarrollan en este ámbito sea mucho mayor que la que puede ejercerse sobre niñas que viven en Barrio Norte. ¿Sí? Ya desde allí las vivencias iniciales son muy diferentes. A esto hay que sumarle el estrés psicológico que se genera por las dificultades económicas propias de un barrio donde la mayor parte de los adultos son mano de obra no calificada y por ende están sometidos a condiciones económicas que fluctúan siempre alrededor de la línea de pobreza. El control social informal en las barriadas excluidas, vulneradas, es mucho más laxo. La mirada del otro, sea por desinterés, sea por identificación, sea por evitación de la conflictividad, es mucho más liviana. Y sumado a eso, la etiqueta social y mediática que se le adosa a estos niños como adolescentes problemáticos, siempre vinculado al lugar de residencia, da lugar por una parte a la dificultad de relacionarse con adolescentes de barrios más favorecidos. Imagínense un chango de la Costanera queriendo tener algún tipo de vinculación, amistad con chango de Barrio Norte o de algún country del Pedemonte. El solo hecho de decir, contar que vive en la Costanera, ya implica una dificultad de socialización, ya implica una barrera, porque la etiqueta social colocada es muy fuerte y los prejuicios que esa etiqueta acarrea hacia el otro son fuertísimos. Y además hay una mayor exposición al control policial, lo que en la Plaza Urquiza podría ser una mera pelea entre adolescentes, que termina de ahí y que como mucho termina con alguna amonestación de la fuerza policial, en las barriadas de los bordes de la ciudad implica una detención, implica el primer contacto con una comisaría, con un calabozo policial, porque en general el primer contacto con la fuerza policial de estos niños es del lado del victimario, nunca del lado del denunciante, del lado de la víctima. No es el contacto que la mayoría de nosotros podemos haber tenido con la fuerza policial. Nuestros reclamos son de mayor seguridad, de mayor agilidad, de mejor respuesta. Los reclamos que en general pueden tener estos niños, niñas y adolescentes hacia la fuerza policial tienen que ver con la dureza de la actuación de la fuerza, con el modo en que la fuerza se desempeña sobre ellos. Y finalmente, el último de estos 4 factores que venimos
por el momento conceptualizando, son los amigos. Los adolescentes implicados en conductas desviadas suelen estar vinculados a pares desviados. Aquí tampoco se puede establecer con claridad la relación de causalidad del orden temporal. Si primero se juntan con otros adolescentes que delinquen, o el ingreso al delito hace que posteriormente se identifiquen con subculturas que tienen como base el delito. No está claro acá si es primero el huevo o la gallina. Ahora sí, adentrándonos más en lo que fue este estudio, este relevamiento, ¿cuáles fueron los elementos que se tomaron para realizarlo? Primero, recordemos nuevamente, se realizó en momentos en que todavía el proceso se plasmaba en un expediente físico, en papel, ¿sí? Por eso se tomó la carátula del expediente, de la cual emanan datos como la identidad del sujeto vinculado a la conducta reputada como delito y el tipo de delito que se le imputa, el acta policial de inicio del sumario que nos iba a permitir conocer datos identificatorios primigenios, el lugar en el que se cometió la conducta endilgada y otros datos de ubicación, el acta de nacimiento para tener clara la identidad del sujeto, las providencias judiciales que disponían las medidas a adoptar, los informes sociales elaborados por el equipo de trabajadores sociales del por entonces juzgado de menores, las entrevistas psicológicas efectuadas tanto por el equipo técnico de ese mismo juzgado de menores o por los equipos técnicos de los centros de menores o los centros de alojamiento de niños, niñas y adolescentes, los informes de antecedentes penales para ver si ya había existido anteriormente una vinculación con el delito y los sucesivos informes de seguimiento que se desarrollaban, se trazaban a partir de la intervención del órgano jurisdiccional. Esto nos permitió elaborar, y sigo hablando en plural majestático, me permitió elaborar un cuadro que contenía la identidad de este niño, niña o adolescente, identificados aquí en la presentación con sus iniciales por una cuestión de resguardar la identidad. La mayoría de ellos hoy ya son mayores de edad, pero al momento del relevamiento eran todavía niños. El género, el tipo de delito endilgado, la fecha de nacimiento y la fecha de comisión del hecho para determinar a qué edad había sido realizado, el domicilio en el cual residían, ya vamos a ver la importancia de esto, en particular relación al barrio y a las características del barrio de residencia, el domicilio y comisión del delito y la distancia existente entre el lugar donde vivían y el lugar donde cometieron la conducta endilgada, si la víctima era mayor o menor de edad y a qué género pertenecían, cuál era el nivel educativo, perdón, se pasó una diapositiva de más, cuál era el nivel educativo alcanzado al momento de la comisión de la conducta, si presentaba adicciones, cómo estaba conformado su grupo familiar, cuál fue la medida adoptada por el órgano jurisdiccional, si tenía antecedentes, si existían datos sobre su grupo de amigos y qué características presentaban, y qué características también tenía el barrio en el cual residía. El primer dato que salta a la vista y que para quienes nos desenvolvemos generalmente alrededor de estas temáticas no es llamativo y que además ya lo habíamos dicho en alguna clase anterior, es la composición por género. El delito urbano, y particularmente en materia de niños, niñas y adolescentes, es eminentemente masculino. Más del 90% de los casos relevados eran varones. Esto tiene que ver particularmente con cuestiones de el tipo de delito que decidimos atacar y con la captación respecto de ese delito.
¿sí? Las agencias en general tienden a captar mayoritariamente varones, pero también hay una mayor participación, aparentemente los datos nos permiten afirmar eso, mayor participación de justamente varones en los delitos más típicamente perseguidos, robo, hurto y sus variantes. Justamente, ¿cuáles son los delitos que más se cometen? Delitos contra la propiedad en sus distintas variantes, robos, robos agravados, hurtos, hurtos agravados. Delito contra la persona en una proporción muy menor y otros delitos que tienen que ver, por ejemplo, con la ley de estupefacientes en ínfima proporción. Esta proporción de un 80% de delitos contra la propiedad sobre el total es mucho mayor que la proporción que el Sistema Nacional de Información Criminal tenía para esta especie de delitos, en general, teniendo en cuenta también adultos, y también muy por encima de lo que sucedía en general en Tucumán al momento del relevamiento, donde este tipo de delitos era de alrededor del 50% del total. Vemos que en materia de menores, los delitos contra la propiedad son 8 de cada 10. Y esto no es menor cuando tenemos que enfrentarnos a opiniones del tipo de los menores nos están matando. Primero que la relación entre delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes respecto del total es ínfima. Lo veíamos hace algunas clases que exageradamente pueden alcanzar un 7% del total. O sea, 7 de cada 100 delitos serían cometidos por niños, niñas y adolescentes. Esto en un pico exageradísimo. Normalmente hablamos de alrededor de 3 de cada 100 casos. Y si encima tomamos que de ese combo la enorme mayor parte corresponde a delitos contra la propiedad, quiere decir que si alguien nos está matando, no son los niños, niñas y adolescentes. Por lo cual cae por su propio peso, por falaz, esa afirmación. Esta clase la estoy grabando en momentos donde, a partir de el caso de un ciudadano nacido en el extranjero que salió a pasear en bicicleta por la ciudad de Buenos Aires, fue abordado y aparentemente, bueno, fue abordado y muerto, aparentemente, ahí va el término, por un niño de 15 años. Esto ha puesto de vuelta sobre el tapete mediático la eterna discusión de baja la edad de la punibilidad, sí, baja la edad de la punibilidad, no. Sin que discutamos cuestiones como las que trato de presentarle en esta clase, cuáles son los factores que han llevado a que un chico de 15 años tuviese a su disposición un arma, balas, y estuviese cometiendo un delito y no en un ámbito más propicio para un niño de esa edad. Y nuevamente la base discursiva es, los menores nos están matando. Cuando acá vemos, acá y en estudios mucho más profundos, más serios, de más largo alcance, vemos que esto no es así. Otro dato a tener en cuenta es la localización de los domicilios de residencia. Sin sorpresa, advertimos que la mayor parte de estos niños, niñas y adolescentes vivían en el sur, en el este y con menor incidencia en el norte del Gran San Miguel de Tucumán. Tanto el sur como el este, ahora lo veremos, son las zonas socioeconómicamente más vulneradas del Gran San Miguel de Tucumán. Un poco menos el norte. Ubiquemos. Hacia el sur
tenemos este nuevo conglomerado urbano que se dio en llamar Manantial Sur, o el Chañarito. Hacia el este tenemos la Costanera, Banda del Río Salí, Alderetes. Hacia el norte tenemos Las Talitas, Colmenar, Villa Mariano Moreno, Así Viejo. Todas zonas que, casualmente, suelen nutrir las páginas policiales de los principales matutinos de la provincia. Hacia el oeste tenemos el Pedemonte, los country, Yerbabuena, la zona socioeconómicamente más desarrollada del Gran San Miguel de Tucumán. Hacia allí es mucho más difícil encontrar niños, niñas y adolescentes captados por el sistema penal. ¿Esto quiere decir que los niños, niñas y adolescentes de esa zona no delinquen? No, de ninguna manera. De ninguna manera. No hay elementos que permitan afirmar esto. Sí podemos afirmar que la captación de las agencias penales está dirigida hacia niños, niñas y adolescentes que viven en el resto del Gran San Miguel de Tucumán, particularmente en las zonas más vulnerables. ¿De dónde sacamos que se trate de zonas más vulneradas? Bueno, encontramos que casualmente son las zonas con un porcentaje de viviendas con un déficit habitacional cuantitativo más alto. Cuando hablamos de déficit habitacional cuantitativo, hablamos de, por una parte, relación de cantidad de viviendas versus cantidad de habitantes. Hay mucha gente en cada vivienda. Y por otra parte, hablamos de la calidad de esta vivienda. Estamos hablando de viviendas rancho, de casillas de madera, de viviendas de mampostería en condición de irrecuperables. Estamos hablando de carencia de servicios públicos básicos como agua potable, electricidad, gas, cloacas, pavimento, etc. Casualmente, los niños, niñas y adolescentes sobre los cuales recae el sistema penal vienen de estas barriadas. Y aquí volvemos a algo que, repito, quienes tenemos este tipo de intereses, es a esta altura una verdad de perogrullo. El sistema penal tiende a actuar sobre aquellas cuestiones que le resultan más fáciles. Y es mucho más fácil actuar sobre la obviedad. Y la obviedad nos lleva a buscar clientela en los sitios más vulnerables. Las agencias penales, empezando por la policía, tienen la praxis de actuar en estas zonas. Y cualquier cuestión que torne más dificultosa su actuación es rehuida. Esto no tiene que ser entendido como una mala intencionalidad deliberada por parte de las agencias penales, no tiene que ser entendido como una selectividad racionalizada, concientizada. Justamente lo que se procura desde la criminología en general y desde ejes más particularizados como este, es tratar de aportar elementos científicos que nos lleven primero a darnos cuenta cuál es el modo de actuación y luego poder modificarlo. ¿Sí? Estos modos de actuación son propios de estructuras funcionales de arrastre de muchísimos años, también multicausales. Y por ende, se hace necesario contar con datos que permitan eficientizar el funcionamiento de las agencias penales y evitar esta inercia que nos conduce siempre a los mismos lugares de actuación. ¿Dónde cometen los delitos nuestros niños, niñas y adolescentes? Llamativamente muy cerca de los domicilios donde viven. No hay una salida lejana a la comisión del delito. Y esto también controvierte un poco esa idea de
Sí, se utilizan los menores para salir a delinquir. A partir de estos datos, lo que observamos es que el menor que delinque en su ámbito cercano. El 84% de las conductas desviadas analizadas se cometieron a menos de 3 kilómetros del lugar de residencia. El 23% a menos de 1 kilómetro, menos de 10 cuadras. Y el 31% de esto entre 10 y 20 cuadras. O sea, en un rango de 30 cuadras, ¿sí?, se comete la mayor parte, o por lo menos los niños, niñas y adolescentes cometen la mayor parte de los delitos. No hay un movimiento más lejano en la generalidad de los casos. Entonces, esto debería facilitar el abordaje de la cuestión. Podemos tener un abordaje mucho más focalizado, mucho más centralizado en zonas específicas, para, lejos de demonizarlas, poder contribuir a su desarrollo y de este modo poder evitar la recaída de quienes ya han sido captados por el sistema y que aquellos que aún no han tenido vinculación con el delito no la tengan. ¿Sí? La tarea presentada de esta forma se simplifica. Por eso es necesario tener datos. Por eso son importantes los mapas del delito. Bien realizados, bien llevados en la medida de lo posible. No quiero decir con esto que este sea un mapa bien llevado. Este es un mapa realizado por un docente de Derecho con formación criminológica, pero que obviamente me faltarían algunos elementos para poder llevar adelante algo con mayor rigor científico en materia de mapeo. Esto está realizado de una manera más bien artesanal. Sin embargo, existen herramientas, existen elementos que permiten una realización más adecuada de los mapas del delito y que tienen que ser utilizados como elemento de base para el desarrollo de políticas sociales. En Tucumán, al menos, no estamos habituados a que las políticas criminales y las políticas sociales tomen como base mapas del delito realizados científicamente. Decíamos que la escuela, que allá Beccaria en el 1700 ya resaltaba la importancia de la escuela como factor de protección. Bueno, también con una obviedad que nos golpea la cara, vemos que en los casos analizados los niveles educativos alcanzados son muy bajos. Más del 30% ni siquiera había completado el nivel primario. Estamos hablando de niñas de entre 16 y 18 años, ¿sí?, que no habían terminado el primario. Sumando los que sí lo habían terminado, alcanzamos el 46%. Habían terminado el primario y nada más. O sea, menos de la mitad de estos niños, niñas y adolescentes había accedido al nivel secundario. Y de esos, hasta ese momento, solo el 20% lo había, perdón, solo el 30% lo había terminado. Esto puede tener que ver con la edad, 16, 17, todavía no haber culminado. Pero el dato que nos debe preocupar acá es que por lo menos 5 de cada 10 niños, niñas y adolescentes mayores de 16 años no ha accedido a la educación secundaria. Esto es preocupante, y es preocupante por aquello que les decía, marcan no solo, y esto tiene mucha importancia obviamente, sobre todo si vamos a pensar en el acceso a fuentes laborales, pero no solo por el lado de la instrucción formal, de la adquisición de conocimientos formales,
sino también porque si a los 16 años no han estado contenidos por la estructura escolar, significa que han estado en la calle, que han estado con un exceso de tiempo desocupado. Y esto necesariamente se constituye en un factor de riesgo para vincularse al delito desde el lugar de autor o incluso desde el lugar de víctima. Pensemos sobre todo en las niñas. Pensemos en niñas en condición de ocio en la calle y la íncita vulnerabilidad que el género implica. Si conjugamos ambos elementos, tenemos un mayor grado de victimización posible. ¿Qué pasa con el consumo de estupefacientes? ¿Qué pasa con las drogas? Salvo un 13% sobre el cual no había datos, del restante, el 75%, por lo menos, de los casos relevados, tenía algún tipo de vinculación con los estupefacientes, algún tipo de adicción. Desde marihuana, pasando por cocaína y alcohol, llegando a la basura de la cadena de producción de la cocaína, como es la pasta base y la alita de mosca, y un alto índice de sustancias sin especificar, o por lo menos apareciendo así en los informes, donde podemos tener cualquiera de estas que hemos nombrado y además psicotrópicos de producción y venta legal bajo determinadas condiciones, pero a los que acceden los niños, niñas y adolescentes, obviamente de manera ilegal. Y ahí hay cuestiones que el Estado tiene que resolver, que el Estado tiene que afrontar. Del mismo modo que deberíamos preguntarnos cómo un arma y cómo balas llegan a la mano de un niño. Tenemos que clarificar de qué modo sustancias que no son en sí mismas ilegales, pero que sí tienen una serie de requisitos para su adquisición. Por ejemplo, el conocidísimo el clonazepam, el ribotril. ¿Cómo llegan a manos de un niño que obviamente no lo consume para mitigar las enfermedades o las afecciones para las cuales estos han sido diseñados y producidos y recetados, sino como una droga, como un estupefaciente y a veces en combinación con otras sustancias, todo lo cual implica, por un lado, la afectación de sus facultades, de su conciencia, y esto en vinculación con el delito suele redundar en mayor violencia, pero además afecta, y para esto no es necesario ser un erudito de la medicina, afecta su desarrollo físico, psicológico, porque son personas en formación y la introducción de este tipo de sustancias sin ningún control en sus cuerpos, obviamente tiene efectos adversos. Sin embargo, poco se cuestiona este tipo de situaciones. Sobre esto también tenemos que realizar un abordaje. ¿Cómo llegan? Sobre la marihuana, por lo menos hasta la fecha, sobre la cocaína, sobre la pasta base, la alita de mosca, sabemos que son propias de un mercado prohibido y que por ende se maneja totalmente al margen de cualquier lógica jurídica, cualquier lógica de permisión, y el hecho de que niños, niñas y adolescentes se vinculen con este mercado marginal es un elemento más del mismo. Pero cuando hablamos de alcohol y cuando hablamos de psicotrópicos, deberíamos preguntarnos muy a conciencia cómo es que
llega a manos de nuestros niños. El alcohol. ¿Con qué facilidad un niño puede adquirir alcohol? Y no estamos hablando de alcohol farmacológico, no estamos hablando de alcohol fino para curar heridas, estamos hablando de alcohol en bebida para consumo, supuestamente prohibido en su venta y en su consumo a menores de 18 años, pero que definitivamente es de muy fácil acceso. ¿Qué pasa con los antecedentes penales? La proporción es idéntica en los casos analizados entre quienes tenían y no tenían antecedentes penales, por lo cual esto no aparece como un determinante y no podemos afirmar que exista una pendiente resbaladiza o un destino inexorable de vinculación con el delito. Solo en uno de los casos analizados hubo múltiple reincidencia y también en un solo registro el antecedente delictual, el antecedente al delito contra la propiedad, que era el acusado en el momento del relevamiento, el antecedente era un delito contra la vida, solo en uno de los casos. ¿Qué pasa con la estructura familiar? Lejos de lo que puede sostenerse en la opinión vulgar, no parece haber grandes dificultades o grandes diferencias entre las familias intactas y, por ejemplo, las familias monoparentales, las que se presentaron con idéntica regularidad. Van a notar que en realidad en el cuadro que estoy presentando en este momento el total da 101%. Esto es por un redondeo hacia arriba automático, fallido. ¿Sí? En realidad es 46, algo, 46, algo y 6, algo, y ahí dan el resultado. Al margen de ese detalle. Tanto las familias intactas como las familias monoparentales aparecen con igual grado de regularidad y con un grado ínfimo aparecen las familias recompuestas. Recuerdo haber escuchado muchas veces que, claro, el problema es que traen a un padrastro y el padrastro, bueno, no, definitivamente por ahí no va la cuestión. Cierto es que para este análisis los elementos han sido muy limitados y por ende no se contaba con mayores datos respecto de la dinámica intrafamiliar, si había situaciones de violencia. No, esos elementos no estuvieron a disposición. Sin embargo, a nivel estructural específicamente, no se advertía que tuviesen una incidencia particular las estructuras familiares sobre las posteriores vinculaciones con el delito. Para ir cerrando, ¿cuál es entonces el perfil del niño, niña y adolescente infractor en el Centro Judicial Capital de la provincia de Tucumán? Se trata de individuos eminentemente masculinos que residen en las zonas socioeconómicamente más relegadas del este, sur y norte del Gran San Miguel de Tucumán, que no han alcanzado un nivel educativo acorde a su edad, que son adictos a sustancias estupefacientes o psicotrópicas, que están vinculados a grupos de jóvenes de condiciones y características similares, que no trabajan o trabajan en actividades informales de escasa calificación laboral, que no practican deportes, ¿sí? En el país del fútbol cada vez son menos los potreros, y son menos los incentivos para que los chicos jueguen al fútbol, por ejemplo. ¿Sí? Hablando de algo, un deporte en particular, y cuando digo los chicos y las chicas, hablo de las niñas en general. Si ustedes se adentran en los barrios de la periferia, van a notar que los espacios donde había históricamente potreros hoy son ocupados por viviendas de altísimo nivel de vulnerabilidad.
de baja condición de habitabilidad. Y esto ha hecho que los espacios para el deporte vayan desapareciendo. No se vinculan a credos religiosos y más allá de la posición que individualmente uno pueda tener, el apoyo de los credos religiosos en las zonas socioeconómicamente más vulneradas da resultados positivos en general en donde se ha llevado adelante, por lo cual, como al menos concebidos como organizaciones de la sociedad civil, o por al menos las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los credos religiosos, parecen estar llamadas a trabajar particularmente en estos ámbitos. Finalmente, y en materia del tipo de delitos y dónde lo cometen delitos contra la propiedad, robos y hurtos muy cerca de su propio domicilio. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos una vez que tenemos el perfil? ¿Qué tenemos que inventar? ¿A dónde recurrimos para afrontar este delito, este fenómeno, una vez que ya tenemos trazado este esquema? No tenemos que inventar nada. Vamos a la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño, de la cual la Argentina es suscriptora, que está contenida dentro del bloque de convencionalidad del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, y que por ende estamos obligados a cumplir, y cuyo incumplimiento podría acarrearnos responsabilidad internacional, contiene en sí mismo mandatos sobre estas cuestiones que venimos analizando. Sin embargo, nos acordamos de la Convención para cuestiones muy puntuales, y parece que su articulado y sus objetivos culminasen ahí. Sin embargo, la Convención de los Derechos del Niño refiere a las obligaciones de los Estados partes a brindar asistencia material y programas de apoyo para la vivienda, además de la manda general que contiene nuestra Constitución Nacional respecto del acceso a la vivienda. Específicamente la Convención ordena que el Estado debe asegurar la vivienda a los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, tienen que asegurar el acceso a la educación conforme a la edad. E incluso tienen que proporcionar ayuda financiera, cuando eso fuese necesario. Ayuda financiera traducida en beca propiamente. Ayuda financiera traducida en útiles escolares. Y también ayuda social. También ir y golpear la puerta y averiguar por qué el niño no concurre. ¿Por qué el niño se está retrasando en el colegio? Tenemos como Estado que asegurar servicios de prevención y tratamiento de las adicciones. Esto da para otra clase, pero la falencia en el abordaje de las adicciones, particularmente en materia de niños, niñas y adolescentes, en Tucumán tiene casos muy, muy marcados, muy tangibles, que demuestran a las claras el fracaso y en muchos casos la falta de interés en esta cuestión. Finalmente, la promoción de la participación del niño en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. Piensen que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes de la periferia del Gran San Miguel de Tucumán jamás han visto una obra de teatro, jamás han concurrido a un cine. La cultura, el acceso a la cultura, marca una brecha enorme entre quienes sí lo pueden hacer, sobre todo desde tempranas edades, y quienes no. Esto también tiene que ser fomentado y desarrollado por el Estado. Es una obligación. Además, esto no va a lograrse en modo alguno si no hay una implicancia efectiva de la comunidad de origen del joven infractor. Y cuando hablamos de comunidad de origen, hablamos tanto del barrio de residencia, el barrio inmediato, como también
de toda la comunidad en general, de toda la ciudadanía, de toda la sociedad, de empezar a ver al niño, niña y adolescente en conflicto con la ley penal también como una víctima de un sistema que no ha sabido darle contención y respuesta, todo lo cual ha empujado a esta situación de la cual nosotros nos sentimos víctimas directos, concebir a ese niño, niña y adolescente como un producto de esta misma sociedad en la que nosotros estamos implicados, y no como un enemigo, como algo que deba ser eyectado del conjunto social para que ya no nos aflige. Y por otra parte, la acción coordinada de la sociedad civil organizada. No solamente esperar que sea el Estado quien desarrolle políticas, sino también desde las ONG empezar a trabajar activamente sobre estas cuestiones. Hay ONG que lo hacen muy bien, pero obviamente hay un enorme camino todavía por recorrer. Hasta aquí hemos llegado con esta clase. Espero les sea de utilidad este video. Como siempre van a quedar habilitados el resto de los canales de consulta para ir salvando las dudas que se le presenten, tanto a través del campus virtual como del grupo de WhatsApp o del correo electrónico de la cátedra. Esto ha sido todo por esta vez. Agradecido a quienes hayan llegado hasta el final. Hasta luego.